Buenas tardes a todos. Hoy estaremos presentando nuestro video acerca de la entrevista psicológica y de igual forma cuáles son los aspectos más importantes o relevantes de esta. Mi grupo está conformado por Jairo Áñez, Sheryl Aranza, Yaisy Gámez y quienes habla Laura Almaraz. En primer lugar, estaremos entrevistando a una psicóloga clínica que nos dará a conocer cuáles son los métodos que utiliza al momento de atender a un paciente en su consultorio. De igual forma, estaremos utilizando la entrevista estructurada. En este mismo orden de ideas, la información obtenida se interpretará generando en última instancia una conclusión sobre la entrevista. A continuación, los dejaré con mi compañera Sheryl, que está en la clínica haciéndole la entrevista a la psicóloga clínica. Buenas tardes, nos encontramos hoy en el consultorio de la doctora Sandra Castañeda, especialista en psicología clínica. En esta hora nos dará a conocer cuáles son esas técnicas que utiliza comúnmente al atender a sus pacientes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio que me brindan para compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Bueno, digamos que hacemos entrevistas en psicología clínica, que es el área en el que yo trabajo, en la psicología clínica, y en esta área hacemos entrevistas en varios procesos. El primer proceso en el que tenemos la primera entrevista inicial con un paciente es cuando nos llaman o solicitan una consulta. Entonces abrimos un espacio para hacer la primera entrevista inicial. Podemos hacer una entrevista inicial con niños, con adolescentes o con adultos. Cuando es una entrevista inicial con niños, siempre pido el acompañamiento de los padres. O sea, la entrevista inicial se hace en compañía de los padres y del niño. Cuando se trata de un adolescente de más de 13 años, el adolescente elige si quiere hacer la entrevista con los padres o si la quiere hacer solo. Y cuando se trata de un adulto, pues es un adulto. Si está en condiciones conscientes, ubicado en tiempo y en espacio, puede entrar solo a la consulta, pero si tiene alguna dificultad, generalmente le acompaña otra persona. Digamos que son los tres mecanismos o tres tipos de personas que puedo atender así en una entrevista. Ahora, la entrevista tiene unos propósitos, entonces dependiendo del propósito de la entrevista, hacemos una práctica. Dependiendo de si el objetivo es un diagnóstico, si el objetivo es una intervención, un cambio, si el objetivo es una orientación, si el objetivo es, porque también hacemos evaluación psicológica en selección de personal a nivel organizacional, si el objetivo es selección, pues también tendrá una manera distinta de llevarse una metodología. Claro que sí. Doctora, queremos saber un poquito de usted. Cuéntenos un poquito de sus estudios, de dónde es usted. Bueno, yo soy nacida en Fonseca, Guajira. Vivo en Riohacha hace muchos años. Estudié mi bachillerato en el Liceo Padilla aquí en Riohacha. Soy egresada de la Universidad del Norte, hice mi pregrado en la Universidad del Norte como psicóloga. Luego inmediatamente me gradué en el año 99. Luego hice una especialización en el año 2000 en psicología clínica. En el año 2010 hice una especialización en gerencia social y en el año 2018 recibí el título como magíster en psicología con énfasis o profundización en clínica. Entonces, desde que me gradué, mi intención ha sido como el área clínica. Soy casada, una mujer feliz y tengo 2 hijos. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, prosigamos con la entrevista. ¿Cuándo realiza usted una terapia, qué técnica utiliza? Bueno, como te dije, también depende del propósito. Si nosotros hacemos una evaluación, ocurre que llega un paciente y pide una evaluación porque quiere saber qué tiene. Es muy probable que sabiendo lo que tiene, quiera continuar, y es una recomendación si alguien no se siente bien, si alguien se siente mal, si alguien tiene un trastorno de tipo mental que con acompañamiento psicológico puede mejorarse, pues uno le brinda la orientación, y como recomendación en esa evaluación psicológica debe concretarse que requiere acompañamiento psicológico. Si la persona decide asumir el acompañamiento psicológico y entrar en un proceso terapéutico, entonces trabajamos para
digamos, mejorar, minimizar los efectos de algo que esté padeciendo o desaparecer una conducta que en este caso es el motivo por el cual la persona está en consulta, entre comillas, porque muchas veces el motivo de consulta no es la conducta problema, no es el problema de fondo. Cuando eso ocurre de que la persona quiera seguir en tratamiento, pautamos con la persona las condiciones, el tiempo, el costo, digamos, se fija un contrato entre el cliente o paciente y el terapeuta. En ese caso establecemos un acuerdo donde queda estipulado los días en que nos vamos a atender, la duración de cada sesión, el propósito y los objetivos de cada una de las sesiones. Cada sesión tendrá un objetivo, pero finalmente el objetivo macro es lograr lo que nuestro cliente o demandante nos está solicitando. Como te dije, que puede ser simplemente un diagnóstico. Hay pacientes que cuando obtienen el diagnóstico ocurre, me ha pasado en más de 20 años de experiencia en clínica, que una persona sabiendo lo que tiene mejora. Ha pasado. No es común que esto ocurra, pero ha pasado que empieza a sentirse mucho mejor, que en el proceso durante las sesiones evaluativas empieza a hablar sobre su problema y empieza como a sentirse mejor, a sentirse escuchado, reconocido, tiene un diagnóstico y nos regresa a la consulta. Como ha pasado a una persona que si llega a la consulta le atendemos y se mantiene durante un proceso y lenta y progresivamente va mostrando y adoptando cambios en su vida y finalmente, porque uno no puede generar esa dependencia con el paciente se va. Pero primero hay que saber qué es lo que busca el paciente y qué es lo que nosotros terapéuticamente le podemos ofrecer. Claro que sí, doctora, excelente. Cuéntenos un poquito de cómo realiza usted esa entrevista a sus pacientes. Bueno, hay dos, como te dije, hay varios tipos de entrevistas. Hay una entrevista inicial cuyo objetivo es diagnóstico y significa que en esa entrevista nosotros no diligenciamos un formato de entrevista ni estructurada, nosotros diligenciamos la historia clínica. Entonces, en la historia clínica recogemos toda la información del paciente y digamos, esa recogida de información, que es el primer proceso en esa entrevista y que lo hacemos a través del diligenciamiento de la historia clínica, es para recoger el motivo de consulta del paciente, las expectativas que tiene, los antecedentes que la persona tiene, y cuando hablamos de antecedentes eso recoge toda la información del paciente, su histórico ambiental, social, familiar, personal, en todos los sentidos, pero también lo que está vivenciando en el momento actual en que se presenta a la consulta. Desde el enfoque que yo manejo, que es psicodinámico, que es una versión moderna del psicoanálisis, hay unos parámetros que nos dan, digamos, nos dan unos lineamientos para hacer esta entrevista y que se fundamenta en la recogida de la información desde que la persona está en el vientre de su madre, es decir, todo lo que ocurra desde que es concebido hasta el momento en que llega a la consulta. Para un terapeuta dinámico, como en el caso mío personal, es importante. Le recogemos información, antecedentes de todo lo que el paciente recuerda, porque aquí la etapa o la infancia es fundamental para definir lo que está padeciendo la persona en la actualidad. Eso en cuanto a recoger la información. Si ya estamos en sesiones terapéuticas, las sesiones que son unas entrevistas tienen otro significado, porque mientras que aquí recogemos información, en la siguiente fase, que cuando ese primer paso que se llama descriptivo predictivo, que es donde está la entrevista y la recogida de la información, el diligenciamiento de la historia clínica, pasemos a un segundo nivel, que es ya un proceso interventivo, donde el proceso terapéutico ya no es diagnóstico, sino que tiene una funcionalidad y es tratamiento. Entonces aquí las sesiones van apuntando a lo que está ocurriendo en el paciente, a lo que el paciente está procesando internamente, y hacer interpretación. En la fase de diagnóstico, que es la primera entrevista, no hacemos interpretación. La interpretación se hace cuando ya el paciente está aquí. Y pues, como sabemos, el recurso que tenemos para trabajar con estas personas es la palabra. Entonces, a través de la palabra, con el método que manejo, se busca llegar al inconsciente del sujeto para que haga consciente lo que le está perturbando y luego logre salir de la situación difícil en la que se encuentra. Perfecto, doctora. Y cuéntenos cómo consigue que las entrevistas se desarrollen en un clima de confianza y seguridad.
Nosotros le llamamos alianza terapéutica. ¿Cómo establecer una alianza terapéutica con un paciente o con un cliente? La alianza terapéutica se consigue en esa primera conexión que hacemos con el paciente, incluso con la información que trae del terapeuta. Porque hay alguien que les recomienda o porque lo vio en alguna parte, porque escuchó a la terapeuta, como en mi caso, tengo un programa de radio, y eso acerca muy fácilmente a la gente, se sintoniza con la voz y quiere como que escuchar esa voz. En términos generales, esa alianza terapéutica se establece a través de algo que uno hace, como les decía, en esa primera recogida de información que tiene que ver con la entrevista inicial. La entrevista inicial es clave, incluso para que uno como terapeuta pueda pronosticar si el paciente regresa o no a la consulta. Esa alianza terapéutica se genera cuando el paciente que está al frente nuestro genera confianza lo suficiente para decir, con esta persona yo puedo hablar, yo puedo expresarme, yo puedo contarle mi dolor, porque lo que nos llevan a la consulta es dolor, es tristeza, es amargura, es enojo, pero la base de todo es el dolor. En ese proceso en el que la persona empieza a contarte, la reacción tuya y la respuesta tuya va a marcar una gran diferencia en desarrollar algo que uno llama el rapport, que es ese ambiente agradable que genera con el paciente. Y la alianza se genera en eso, en que tú puedas claramente estipular las pautas, el consentimiento informado, garantizarle al sujeto que hay confidencialidad, que va a tener un espacio que le es propio, y en ese espacio como terapeuta solo estoy exclusiva para él, que va a tener este espacio garantizado y que va a tener alguien que le escucha y que a partir de allí le va a hacer acompañamiento. Y que todo lo que diga, él va a tener la certeza de que está en un territorio seguro, de que esto queda protegido por el secreto profesional. Cuando nosotros logramos en ese primer encuentro con el sujeto, que el sujeto salga convencido de eso, generamos una alianza terapéutica lo suficientemente firme para que se genere de ahí en adelante un ambiente de confianza, un ambiente agradable, un ambiente con el que uno pueda trabajar. Pero eso no significa que en el proceso terapéutico, que además es sano por un efecto que se llama transferencia, que el paciente no vaya a sentir rabia con el terapeuta. El paciente, para procesar sus dolores, sus rabias, sus enojos inconscientes, necesita expresarle rabia al terapeuta. Incluso va a haber algunos momentos en que me va a amar tanto como que me va a odiar tanto. Y no es a la terapeuta que odia, ni es a la terapeuta que ama, es sencillamente a quien yo le estoy desempeñando el papel de ese personaje. Nosotros nos volvemos personajes de nuestros pacientes y puede ser el personaje de la madre o del padre. Entonces, eso no significa que no haya un ambiente agradable. El ambiente agradable tiene que servir para generar la confianza y el ambiente de rapport con el paciente, pero no para limitar el proceso terapéutico en el que el paciente debe sanar. Claro que sí, entendemos que esa primera fase es muy importante para el desarrollo de la consulta como tal. Doctora, ¿y qué tipo de preguntas utiliza para atender a sus pacientes al momento de intervenirlos? Bueno, ese primer encuentro, cuando uno abre la puerta y le mira la cara a la persona, ya uno sabe la respuesta que tiene. Te sostiene la mirada, no te la sostiene, le extiendes la mano, te da la mano, la forma como te toma de la mano, súper clave para ese primer contacto que tenemos con el paciente. Y después de ese encuentro físico que tenemos con el paciente, pues ahora por la pandemia no se puede, pero la mirada no se pierde. Una vez se sienta la persona y se pone cómoda, entonces mi pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Es una pregunta que abre a la persona para que cuente todo lo que tenga que contar. No cuestionamos nada de lo que escuchamos. El por qué estás aquí, la persona empieza a hablar el motivo de consulta. Tomamos el motivo de consulta, le preguntamos sobre variables posibles que estén afectando esa conducta en el sujeto, lo que esté generándole malestar, antecedentes, digamos que vamos haciendo la recogida de la información tan sutilmente como el paciente pueda respondernos. Ocurren ocasiones en que el paciente viene tan cargado que tú le preguntas ¿por qué estás aquí? Y se echa a llorar y no dice una palabra. Parte de generar como esa empatía con el paciente, esa alianza terapéutica está en saber que el paciente puede llorar,
en saber que vamos a estar aquí simplemente acompañándolo y es posible que no tengamos que decir una sola palabra, pero también en saber guardar el silencio. Si hay algo que es supremamente incómodo en un escenario terapéutico es el silencio del paciente. Porque el terapeuta quiere saber qué está pasando por la mente del sujeto, quiere saber si es que está haciendo algo mal, quiere saber si es que falta confianza, que si tiene que actuar. Entonces, el manejo del silencio también es clave. Tampoco es si le hacemos una pregunta y no responde la persona, nos quedamos con el silencio como una respuesta. O sea, no es atacar al paciente con preguntas, sino en la medida en que el paciente va dando, porque uno trabaja con lo que el paciente trae a la consulta, uno va haciendo intervenciones, si el propósito es diagnóstico, preguntas para conocer su historia, y si no hay intervención, entonces el proceso, como te dije, es interpretativo. Pero con el silencio tenemos que aprender a trabajar. Con la risa tenemos que aprender a trabajar, con el dolor del otro tenemos que aprender a trabajar, con el llanto del otro tenemos que aprender a trabajar. Claro que sí, de pronto esa partecita nos queda muy clara y nos da de pronto esas expectativas para más adelante, cuando estemos en ese mismo proceso, poder intervenir de la mejor manera. Sí, generalmente la historia clínica tiene unas preguntas establecidas y uno se ríe a la pregunta, pero puede que el paciente en la primera pregunta que le hiciste te responda a la siguiente, no tienes que volver a preguntar, simplemente, y eso sí es clave en un psicólogo, la atención flotante y latente. Entonces tomamos nota de lo que está diciendo, pero sabemos que ya la pregunta está hecha más adelante, obvio la pregunta y paso a la pregunta siguiente. Pero eso un terapeuta bien concentrado y con una capacidad de análisis y de observación muy amplia logra retener la información, e incluso aquella que se nos escapa mientras el paciente está, la podemos condensar posteriormente. Y la clave es esa, que el paciente se siente escuchado. Alguna vez me dice un paciente que llega a la consulta y me dice, doctora, usted sí es buena psicóloga. Entonces yo le pregunto, ¿qué te hace pensar que soy buena psicóloga? Es que usted se anotó. Alguna vez estuve en una terapeuta que no anotó nada. O sea, el paciente necesita saber que lo estoy escuchando, que le estoy dando la importancia y que lo que él diga es tan importante que lo puedo condensar. Él se siente seguro cuando sabe que tú estás tomando nota sobre lo que está diciendo, se siente atendido, importante. Como hay algunos, y tenemos que tener el olfato para detectar esto, que les incomoda que estemos escribiendo mientras él esté hablando, y uno se lo alcanza a detectar, tener la sabiduría psicológica para poder anotar mucho o poco, dependiendo de la necesidad del paciente, tiene que aprender a desarrollarlo el psicólogo. Claro que sí. Bueno, doctora, le agradecemos mucho de verdad por brindarnos este espacio de su tiempo para poder ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos para que así mismo más adelante podamos ser mejores profesionales. Muchísimas gracias. A ustedes por la confianza que han depositado en mí. Bueno, sí, la experiencia es importante. Después de esta entrevista podemos concluir que es la herramienta de evaluación más utilizada. Gracias a esta entrevista podemos recolectar datos que son útiles para así saber el problema que aqueja al paciente. Por otro lado, debemos tener en cuenta que para realizar la entrevista, primero que todo debemos transmitir confianza para que así el paciente siga con su proceso.